que tiene como objetivo, que tiene como objetivo la publicación de un documento en formato artículo científico en una revista indexada, las principales conclusiones y recomendaciones del evento. Durante el desarrollo del mismo, agradeceríamos por favor que todos los asistentes mantengan su micrófono en silencio y por favor tampoco utilicen el chat de la plataforma. En el chat de la plataforma colocaremos, luego de la primera disertación y antes de la última, el enlace donde los participantes podrán colocar su asistencia. Los participantes que coloquen su asistencia recibirán en las siguientes 2 semanas el certificado de la misma. En ese correo donde se enviará su certificado, también se enviará el enlace donde encontrarán todo este evento grabado. Significa entonces de que en ese correo no se enviarán las diapositivas, solamente se enviará el enlace con la grabación. Sin embargo, cuando el documento científico esté publicado, cada uno de los participantes recibirá una copia vía electrónica para que lo puedan compartir. Sin más preámbulos, entonces, empezaremos el Ethic Policy Forum. Bienvenidos a todos. Uno de los principales problemas que tiene con las minorías étnicas en Latinoamérica es que no sabemos completamente el tamaño y la estructura. Y eso porque, si bien es cierto, existen censos que tratan de determinar este tema, estos son pocos y los que existen son incompletos debido a que a veces hay problemas en definir los criterios y variables que determinan la identificación de las minorías étnicas. Esto es un problema porque, como ustedes saben, los censos representan mecanismos efectivos de visibilización y presencia en el ámbito nacional e internacional de las minorías étnicas. Sin eso, ellos van a estar invisibles y evidentemente no habrá reclamos respecto a su realidad. Este problema existe a pesar de que ya existen recomendaciones que tratan de, valga la redundancia, recomendar cuáles son las dimensiones básicas para poder identificar un grupo étnico. Esto incluye el autorreconocimiento de la identidad, el origen común, la cultura y la territorialidad. Cuando uno define qué cosa es un grupo étnico, lo puede hacer desde el punto de vista de los pueblos, pero a veces ocurre que también se hace a través de un observador externo, lo cual es un error, porque todo intento de definición que provenga del exterior de los mismos pueblos es incorrecto o incompleto y corresponde al pueblo en su conjunto decidir quiénes son sus miembros, como es conocido por todos. Como decía, esto probablemente sea una de las razones por la cual a nivel de Latinoamérica, si bien es cierto, existen iniciativas para tratar de identificar y dibujar cuál es la realidad de los pueblos latinoamericanos, todavía la prevalencia y las características sean limitadas y mucho de la información no sea actualizada, tanto para población indígena como para población afrodescendiente. Nuestro país, el Perú, es un país con una cultura milenaria cientos de años antes de los incas, y según el Ministerio de Cultura se tiene información de 55 pueblos indígenas en el Perú, siendo 51 de la Amazonía y 4 de los Andes. Asimismo, existen 48 lenguas originarias, de las cuales 44 son amazónicas y 4 andinas. Según el 12º Censo de Población y 7º de Vivienda del 2017, el 25.8% de la población se autoidentificaba como pertenecientes a pueblos indígenas y originarios y el 3.6% a la población afroamericana. Percy, Al por igual que el favor, resto, Percy, no se ve tu pantalla. César Zúñiga, tiene que dejar de compartir para que se vea la pantalla del doctor Percy Herrera. Ahora sí se ve. de acuerdo, muchas gracias. Gracias. Como decía, la población de minorías étnicas en el Perú, al igual que la población en diferentes países de Latinoamérica, por favor, agradecería si fueran tan amables mantener en silencio los micrófonos de los participantes. César, por favor, ayúdanos con eso. Como les decía, estas minorías étnicas en Latinoamérica coexisten con una serie de problemas socioculturales que tienen que ver, por ejemplo, con educación, por ejemplo, con índice de riqueza, que es común, decía, con diferentes países de Latinoamérica y claramente el Perú no es la excepción. Estos aspectos, directa o indirectamente, afectan la atención de salud de la población
en Latinoamérica, y en este caso estamos hablando del Perú. Nuestro país es un país de ingresos medios que ha tenido significativos avances en la cobertura de aseguramiento universal. Sin embargo, todavía es un país con un sistema de salud fragmentado, con problemas en la atención de la salud de la población en general y que también impacta en las minorías étnicas. Estos problemas estructurales del sistema de salud peruano es un tema adicional a algunos inconvenientes o características culturales de la población de minorías étnicas. Por ejemplo, en la última del censo comunitario, perdón, de comunidades indígenas de Amazonía peruana del 2007, mencionaba que menos de la mitad de la población, si tuviera un problema de salud, acudiría a un médico o a un enfermero o un sanitario. Esto, la mayoría de veces se entiende como que las personas no quieren ir a un centro de salud. Sin embargo, este tema es mucho más complejo porque tiene que ver con aspectos culturales. Recientemente en IETSI se ha terminado una investigación sobre parto domiciliario en población rural y se encontró que en algunas comunidades nativas del Amazonas, el hecho de tener un parto en la casa es una afirmación de identidad y de orgullo, contrario a lo que la mayoría de personas puede entender. Este aspecto, además, coincide con una situación importante que siempre es bueno discutir, que es el maltrato a las minorías étnicas cuando acuden a un centro de salud. Si bien es cierto, existen artículos que habían mostrado que existía maltrato en minorías étnicas, no quedaba claro si ese maltrato tenía que ver con un componente étnico específicamente, porque faltaba estudios que comparen este maltrato comparado con otras étnicas. El grupo del IETSI también acaba de publicar este estudio donde se encuentra que la población quechua y aymara tiene más percepción de maltrato que la población mestiza y esto impide que ellos acuden a un centro de salud. Todos estos problemas probablemente expliquen que los reportes preliminares respecto al impacto que ha tenido la pandemia en las minorías étnicas muestren de que esto haya sido catastrófico. Como se podrán dar cuenta, existen diferentes aspectos, diferentes aristas respecto a la atención de salud en las minorías étnicas. Y evidentemente esto significa que hay mucho que decir y muchas voces que escuchar. Este primer evento es uno de los que el DIETSI ha organizado durante el transcurso del año, donde se discutirán diferentes aspectos de la atención de salud de las minorías étnicas y en los cuales se escuchará el debate de diferentes investigadores y además de miembros de estas comunidades étnicas. El Ethics Policy Forum en particular trata de un tema muy específico que es la inclusión de estas minorías étnicas en los ensayos clínicos. ¿Qué cosas son los ensayos clínicos? Los ensayos clínicos son estudios de investigación realizados con personas para contestar preguntas de investigación específicas sobre productos o terapias médicas. La participación es siempre voluntaria, está enmarcada en un protocolo que siempre intenta buscar la seguridad de los individuos y antes de la participación se tiene que firmar un consentimiento informado. Los que trabajamos en investigación sabemos que un ensayo clínico es la mejor forma para responder una pregunta cuando queremos saber si un medicamento o no funciona, por ejemplo, y esa es la razón por la cual ustedes recordarán que durante la pandemia, si bien es cierto, inicialmente había algunos medicamentos que se mostraban promisorios, posteriormente se demostró que no, debido a que estos resultados mostraban, con esta metodología se demostraba que no. Los participantes de los ensayos clínicos siempre deberían ser representantes de los pacientes que se van a beneficiar de estos productos médicos, un medicamento, por ejemplo. Y diferentes estudios han mostrado que las minorías étnicas no están representadas en los ensayos clínicos. Y esto es un problema porque un producto médico, un medicamento, puede funcionar diferente dependiendo de la edad, la raza, la etnia, y que evidentemente si es que no están incluidos, no sabemos si es que este medicamento efectivamente va a funcionar en esta persona. ¿Por qué ocurre de que las minorías étnicas no están representadas en los ensayos clínicos? Existen diferentes razones que incluyen, por ejemplo, aspectos económicos. Un estudio de la Clínica Mayo del 2003 mostró que el coste de reclutar a minorías étnicas es 5 veces superior al coste de reclutar pacientes blancos. Esa es la razón por la cual en Estados Unidos, por ejemplo, la FDA ha empezado a diseñar estrategias para que las farmacéuticas inviertan en la inclusión de estas personas en los ensayos clínicos. Además de aspectos económicos, también hay aspectos culturales que lamentablemente no se conocen en todas las minorías étnicas. Los pocos estudios que existen
son estudios en minorías étnicas de países, por ejemplo, como Estados Unidos. En estos, las personas de color creen, por ejemplo, que el sistema sanitario no vela por sus intereses. Hay algunas encuestas que han mostrado que los individuos negros creen menos en la investigación médica y en las vacunas respecto a los blancos, y que este tema del reclutamiento ha empeorado por la desconfianza que existe luego de la tensión racial tras el asesinato de George Floyd. En los hispanos, por lo menos en Estados Unidos, algunos temen ser deportados cuando acuden a un hospital como consecuencia de un efecto adverso de recibir la vacuna en particular. ¿Cómo estamos en el Perú? El IETSI es el ente que regula la investigación en salud, en la seguridad social del Perú, y que desafortunadamente durante la pandemia no cumplió una de sus principales funciones, que era la supervisión de los ensayos clínicos que se desarrollan en la salud, debido a que obedecía a las indicaciones del gobierno de distanciamiento social, evitando claramente la supervisión de ensayos clínicos que tradicionalmente se hacía en forma presencial. Pero esto fue una necesidad debido a que empezaron a haber muchos estudios clínicos relacionados a la pandemia, y la dirección del IETSI, a cargo del doctor Cristian Díaz, indicó la reanudación de estos ensayos clínicos. Para eso, IETSI creó un instrumento virtual para la supervisión y se reanudaron los mismos a partir de agosto del año pasado. Y en la experiencia de esta supervisión de ensayos clínicos encontramos 3 puntos importantes. Primero, que no habían personas pertenecientes a minorías étnicas en los ensayos clínicos activos al momento en salud. Y cuando se les preguntaba a los investigadores principales de los ensayos clínicos por qué ellos creían que no existían minorías étnicas en los ensayos clínicos, una de las razones eran de que los miembros de las minorías étnicas no acudían a los establecimientos de salud donde se encontraban los centros de investigación. Una prueba más de la complejidad de la atención de salud de las minorías étnicas, y como he comentado hace un momento, será motivo de debates en eventos posteriores organizados por el IETSI. Pero cuando le preguntábamos a los investigadores principales por qué, si fuera el caso que hubiera alguna minoría étnica, cómo manejarían aspectos como el consentimiento informado, ellos comentaban de que bastaba que alguien traduzca al idioma este consentimiento informado, lo cual evidentemente no es correcto con la perspectiva de interculturalidad de la relación con todos los pacientes. Esa es la razón por la cual el IETSI, conociendo esta realidad, invitó a una serie de destacados investigadores latinoamericanos sobre el tema, que el día de hoy van a disertar sobre esto. Nos acompañan para este evento el doctor Vicente Benítez Zapata de la Universidad San Ignacio de Loyola, de Lima, Perú, la doctora Aida Muñoz del Carpio Toya de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, Perú, el doctor Luis Eduardo Oliveira de la Universidad Federal de Sergipe, Brasil, la doctora Cristian Costa da Cunha de Oliveira de la Universidad Tiradentes, también de Aracuyú, Brasil, el doctor Diego Fernando Velasco Caña de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor José Gabriel Mendoza del Instituto Materno Infantil del Estado de México, Toluca, y por último, el doctor Donovan Casas Pastiño, presidente de la Red Internacional de Salud Colectiva y Salud Intercultural del Estado de México.